Hola, buenas noches. Bienvenidos al debate electoral entre los 5 candidatos de los principales partidos, los 5 candidatos a presidente del Gobierno, el único que habrá en esta campaña electoral reducida. Un debate organizado por la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión y lo Audiovisual en colaboración con Radio Televisión Española, A3 Media y La Forta. Un debate que supone una oportunidad para esos 5 candidatos de contrastar sus propuestas y, sobre todo, de debatir ante los ciudadanos. Me acompaña en la tarea de moderar este debate Vicente Vallés. Hola, Vicente. Hola, Ana. Buenas noches. Los 5 candidatos que hoy nos acompañan son también aquellos que comparecieron en las elecciones del pasado 28 de abril, elecciones de las cuales no ha surgido un gobierno y por eso hoy estamos en este debate previo a las elecciones del 10 de noviembre. Hay, por tanto, un atril más porque en los 2 debates de las elecciones anteriores solo había 4 candidatos, ahora tenemos 5 candidatos ya con representación parlamentaria de cada uno de sus partidos. La posición que ocupa cada uno de estos candidatos se ha fijado por sorteo de acuerdo a lo pactado por ellos. Y vamos a presentar ya a los candidatos de izquierda a derecha en sus pantallas. Tienen primero al candidato del Partido Popular, a Pablo Casado Blanco. Buenas noches, gracias y bienvenido a este plató del debate. Al otro lado está Pedro Sánchez Pérez Castejón, el presidente del Gobierno en funciones y candidato del Partido Socialista Obrero Español. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Se estrena en este debate, en un debate electoral, el candidato de Vox, Santiago Abascal Conde. También a él le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches. A continuación, Pablo Iglesias Turrión, que es más veterano que Santiago Abascal en estas lides de los debates parlamentarios, porque si no recuerdo mal, desde el año 2015 ha participado ya en estos debates. Buenas noches, señor Iglesias. Buenas noches, un placer. Y también es un veterano en los debates, Albert Rivera Díaz, es el candidato a la presidencia del Gobierno de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. A todos los españoles. Muchísimas gracias. Bueno, los comités de los 5 partidos se han puesto de acuerdo para debatir sobre muchos temas, pero los han agrupado en 5 bloques temáticos que han llamado cohesión de España, economía, políticas sociales e igualdad, calidad democrática y política internacional. Para cada uno de esos bloques se ha acordado que cada candidato dispondrá de 5 minutos, que podrá, por supuesto, gestionar como desee en varias intervenciones a lo largo de ese tramo del debate. Por sorteo, cada uno de los candidatos va a abrir uno de esos bloques temáticos, dándose paso a continuación ya a un debate en el que podrán participar todos ustedes, sin más reglas por nuestra parte, lógicamente, que garantizar que todos ustedes puedan hablar, que puedan hacer el uso del tiempo del que disponen, intentando también que no hablen todos a la vez para que sea comprensible lo que aquí se diga. Al finalizar el debate, todos van a tener también, como es tradición, 1 minuto de libre disposición para dirigirse a los votantes y, si así lo desean, pedirles su voto. Bueno, estamos aquí porque el próximo domingo vuelven a abrirse las urnas para que votemos. Lo haremos 6 meses y 1 semana después de las anteriores elecciones generales. Es la segunda vez que se repiten unas elecciones. La anterior ocurrió en 2016, después de la falta de acuerdo en 2015. No había ocurrido nunca desde 1977. Las 4º elecciones en 4 años. Y hay una pregunta que planea sobre todo el debate y es ¿qué soluciones pueden aportar al desbloqueo de la situación política quienes, en cierta forma, son parte del problema? La pregunta es ¿qué tiene que pasar, qué tiene que cambiar para que no volvamos a repetir elecciones? En efecto, iniciamos este debate con una primera ronda de posición sobre el bloqueo político. Ronda que inicia Pablo Iglesias. Señor Iglesias, después del 28 de abril, la posición suya y de su partido fue la de exigir un gobierno de coalición para permitir una investidura. ¿Sigue siendo esa una condición indispensable para que Unidas Podemos apoye una investidura y, por tanto, la formación de gobierno? ¿Qué va a hacer usted para que salgamos de esta situación? Bueno, en primer lugar, daros las gracias a la Academia por organizar este debate. Ojalá hubiera más de uno y ojalá podamos pronto regular por ley que los debates sean obligatorios y sean más de uno. Creo que la gente ha visto hace un momento a las trabajadoras de la limpieza. Quiero dar las gracias a la labor invisible de muchos trabajadores y trabajadoras que hacen posible debates como este. Entrando en su pregunta, aquí estamos 5 candidatos porque en España se acabó el bipartidismo. Y si algo sabemos los 5 que estamos aquí es que en España no va a haber mayorías absolutas de nadie. Por lo tanto, toca ponerse de acuerdo. Creo que es evidente que si las 3 derechas suman, va a haber un gobierno de coalición de derechas. Y yo aquí quiero ser muy sincero. Creo que millones de votantes de izquierdas, de Unidas Podemos, pero también del Partido Socialista, quieren que dejemos los reproches atrás y que nos pongamos de acuerdo para gobernar juntos, para compartir responsabilidades. Se acerca una desaceleración económica
Y todos sabemos qué pasaría si gobiernan las derechas o si el PSOE se pusiera de acuerdo con el PP. Por nuestra parte, sin reproches, dispuestos a hacer un gobierno de coalición que proteja a la gente de este país. Bien, la siguiente pregunta es para Albert Rivera, el siguiente turno. Usted ha dicho que está dispuesto a desbloquear la situación. Pudo haberlo hecho en abril y no lo hizo. La pregunta es, ¿por qué ahora sí y entonces no? ¿Qué va a hacer usted para desbloquear la situación política? Bueno, en primer lugar, buenas noches. No es que no lo hiciéramos, es que el señor Sánchez, que fue el candidato propuesto por el rey, fracasó en sus negociaciones y nos condujo a otras elecciones. Pero yo creo que hoy los protagonistas de este debate no somos los candidatos. Hoy en realidad los protagonistas son los ciudadanos que están al otro lado de la pantalla. Los españoles nos piden que más allá de reproches del pasado nos pongamos de acuerdo en lo que nos une y no en lo que nos separa. Los españoles no quieren que les quitemos más el sueño, quieren que estemos a su lado para cumplir sus sueños y para que puedan dormir tranquilos. Y yo me comprometo, yo lo voy a hacer. Yo le digo a los españoles que si quieren que sea el presidente del Gobierno, en un mes me comprometo a poner este país en marcha. No hay tiempo que perder, no hay dinero que perder y sí muchas oportunidades que pasan por delante. Pero también les digo que si estoy en la oposición, si los españoles no me escogen para ser presidente, también voy a echar un cable desde la oposición con un gran compromiso por España. Yo sí me comprometo, y soy el único candidato que lo ha hecho y lo va a hacer seguramente hoy, a desbloquear el país desde la oposición, para hablar de reformas, para hablar de unidad de España y para hablar de futuro. Así que yo hoy no les vengo a contar a los españoles un programa de partido, les vengo a contar mi proyecto de país, mi proyecto para España. Hoy los protagonistas son ustedes, las soluciones que hoy les propongo son para ustedes, son para ti y son para vuestras familias. Es el turno ahora para el señor Abascal. Usted ya ha dejado claro en esta campaña que si depende de Vox, el Partido Socialista no gobernará. Pero, ¿qué condiciones pondría para un eventual gobierno del Partido Popular, como ya ha facilitado usted en comunidades autónomas y en ayuntamientos? ¿Qué va a hacer Vox para que salgamos de esa situación? Muy buenas noches a todos los españoles que hoy nos están siguiendo desde las televisiones y desde las redes sociales. En primer lugar, queremos decir que no tiene sentido hablar del día después de las elecciones si no exigimos primero al Gobierno que garantice que las elecciones en Cataluña se celebren en condiciones de libertad y de normalidad para todos los catalanes. Y que tampoco tiene ningún sentido que hablemos del desbloqueo postelectoral cuando ya todos los partidos que me acompañan en este debate han mostrado su voluntad de llegar a acuerdos entre ellos y de llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Lo que no entendemos es por qué nos han llevado a unas nuevas elecciones. Y entendemos que pacten entre ellos porque todos comparten las mismas políticas migratorias, las mismas políticas de memoria histórica, de ideología de género, de defensa ciega del Estado de las autonomías y, por lo tanto, del despilfarro político y de las subidas fiscales. En consecuencia, hoy trataré de explicar a los españoles cuál es la alternativa patriótica de Vox frente a estos partidos políticos que representan el consenso progre y que no entendemos por qué nos han llevado a unas nuevas elecciones en vez de ponerse de acuerdo. Bueno, el siguiente minuto es para Pedro Sánchez. Usted ha dicho que no va a haber una gran coalición con el Partido Popular. Le escuchamos también decir que pactar con Unidas Podemos le quitaba el sueño. Si gana las elecciones, ¿solo aceptará gobernar en solitario? ¿Qué va a hacer usted para salir de esta situación? Bueno, yo creo que lo más importante es romper el bloqueo, y el bloqueo se sale votando, y por eso hago un llamamiento a la participación masiva el próximo 10 de noviembre a todos los españoles y españolas, porque tenemos que acabar con el bloqueo, que es la principal preocupación, el principal problema político que vive España. Habrán ciudadanos que digan que su principal problema, su principal preocupación es el desempleo, es la vivienda, es la educación, la sanidad, las pensiones de nuestros mayores, la transición ecológica o la violencia machista. Y tienen toda la razón, pero el problema es que si no tenemos un gobierno será muy difícil poder resolver esos problemas. Por tanto, yo quiero hacer un anuncio aquí, una propuesta a todos los líderes políticos del resto de formaciones políticas, y es que si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un gobierno, se respete gobernar a la lista más votada. Esa es la propuesta que pongo encima de la mesa. Ojalá pueda encontrar el acuerdo y el consenso del resto de formaciones políticas, porque creo que España necesita romper este bloqueo, acabar con la etapa de provisionalidad que hemos vivido durante estos últimos años, tener un gobierno fuerte para avanzar en justicia social, en convivencia y en limpieza. Es el turno ahora para Pablo Casado, del Partido Popular. Señor Casado, el PP optó después del 28 de abril por no facilitar la investidura de Pedro Sánchez. En el caso de que el PP, después del 10 de noviembre, no pudiera formar gobierno, ¿está dispuesto a facilitar esa investidura?